El martes pasado llegué a casa 2 horas antes de lo previsto. Marta no lo sabía. Supuestamente estaba en una reunión con proveedores hasta las 8. Pero cuando abrí la puerta, su coche estaba en el garaje. Lo primero que pensé fue que la reunión se había cancelado. Lo segundo, que algo iba mal. La casa estaba en silencio. No ese silencio normal de cuando estás solo, sino uno raro, como si alguien estuviera intentando no hacer ruido. Caminé despacio hasta el pasillo y escuché algo. Voces. Bajitas. Y una risa, sofocada. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Algo que nunca hacíamos, ni siquiera cuando estábamos solos. Me quedé ahí parado, con la mano apoyada en la pared, sin saber si gritar, abrir de golpe o dar media vuelta. Sentí cómo me ardían las orejas. No por rabia, aún no. Era algo peor. Una mezcla de confusión, incredulidad y esa incomodidad física que te recorre el estómago cuando sabes que estás a punto de ver algo que te va a cambiar la vida. No hice nada. No toqué la puerta. No llamé. Solo di un paso atrás y fui directo al salón. Me senté en el sofá como si nada. Esperé. 10 minutos después, Marta bajó por las escaleras con una blusa distinta a la que llevaba por la mañana. Me sonrió como si todo estuviera bien. Yo también sonreí. No pregunté por qué estaba en casa, ni por qué su habitación olía a perfume barato mezclado con sudor. No dije nada. Pero esa noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, entendí que algo se había roto. Y que tenía que saber qué estaba pasando, sin que ella lo supiera. La mañana siguiente, Marta se comportó como si nada hubiera pasado. Desayunó rápido, revisó algunos papeles en su tablet y se fue diciendo que tenía un día complicado por delante, que no la esperara para comer. Asentí sin levantar la vista del café que ya ni recordaba haber servido. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé sentado en la mesa como si el reloj se hubiera detenido. La noche anterior no pude dormir. Me levanté varias veces, fui al baño, bebí agua, me senté en el borde de la cama observando su espalda, preguntándome en qué momento exacto dejó de ser mi esposa para convertirse en alguien que me ocultaba cosas. No tenía ninguna prueba concreta, solo una intuición tan fuerte que me quemaba por dentro. Tenía que actuar con cuidado, sin prisa. Decidí empezar por lo más simple, revisar la casa, no buscando pistas como en una película, sino intentando entender si había algo fuera de lugar, algo que me hubiera pasado por alto todos estos meses. Fui al dormitorio y me fijé en la cómoda de su lado. Todo estaba exactamente igual. O casi. Había una caja de madera que antes no estaba. No era nueva, pero tampoco formaba parte de las cosas que ella solía tener. No estaba cerrada con llave, solo apoyada en una esquina, como si no importara si alguien la veía o no. La abrí despacio, esperando encontrar cosas personales, quizás cartas o recuerdos, pero era peor. Dentro había una pulsera de hombre, unas llaves que claramente no eran de nuestra casa y una entrada para un hotel del centro de Madrid, fechada hace 2 semanas. Eso no era una equivocación ni una coincidencia. Esa entrada no era mía. No había estado en ese hotel en mi vida. El corazón se me aceleró tanto que tuve que apoyarme en la cama para no perder el equilibrio. Me senté en silencio con la entrada en la mano. El nombre estaba medio borrado, pero se alcanzaba a leer lo suficiente. Era uno de esos hoteles de diseño moderno, muy discreto, con fachada elegante y recepción diminuta. No era el tipo de lugar al que ibas por trabajo o por turismo, era el tipo de sitio al que ibas cuando no querías que nadie te viera. Pasé el resto de la mañana en automático. Limpié la cocina, barrí el pasillo, ordené el despacho. No porque tuviera ganas, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Cualquier cosa que me mantuviera alejado del pensamiento que ya era imposible ignorar.
Marta me estaba engañando. No lo sabía con certeza aún, pero la caja, la entrada, las llaves, el comportamiento extraño de los últimos días, todo apuntaba en una sola dirección. Y lo peor de todo es que no era solo la traición lo que me dolía, era la forma en que ella me miraba cada día como si nada pasara, como si yo fuera un mueble más en la casa, una figura que saludaba por la mañana y desaparecía en cuanto cerraba la puerta. Decidí no tocar nada más. Dejé la caja como estaba y la coloqué exactamente donde la encontré. Esa noche, cuando Marta regresó, actué como si nada hubiera cambiado. Le pregunté cómo había ido el día, si había mucho tráfico, si quería que le preparara algo ligero para cenar. Me respondió con frases cortas, distraída, y después de comer se encerró en el baño más de 40 minutos, con la música puesta. No dije nada. Ni un reproche. Ni una palabra de más. Quería que todo siguiera igual, al menos hasta que pudiera descubrir lo que realmente estaba pasando. El jueves siguiente, Marta volvió a decir que tenía una cena de trabajo. Algo en su cara me dijo que ya no le importaba si yo creía o no en sus mentiras. La noté tranquila, incluso segura. Se cambió de ropa en el dormitorio, no se escondió, pero evitó mirarme. Cuando salió por la puerta, yo ya estaba listo. Tomé un taxi 10 minutos después y le pedí al conductor que mantuviera cierta distancia del coche de Marta. No me preguntó nada. Solo asintió. La seguí durante casi media hora hasta que estacionó frente al mismo hotel de la entrada que había encontrado en su caja. No se bajó de inmediato. Estuvo varios minutos mirando el móvil, como esperando algo. Luego salió y caminó directo hacia la entrada del hotel. No miró atrás. No dudó. No hizo ni el más mínimo gesto de incomodidad. Era una mujer segura, tranquila, como si eso fuera parte de su rutina desde hace tiempo. La vi entrar, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No fui detrás de ella. No tenía sentido. Ya estaba claro. En ese momento, dejé de tener dudas. Volví a casa caminando. Necesitaba pensar, sentir el aire en la cara, ordenar mis ideas. No lloré. No grité. Solo caminé. Cuando llegué, me senté otra vez en la mesa del comedor. La misma donde desayunamos todas las mañanas. Esa noche no dormí. Preparé café, saqué papeles viejos, revisé mi cuenta bancaria, abrí un cuaderno y empecé a anotar. No ideas. No emociones. Solo pasos. Pasos concretos. Porque una cosa era clara, si Marta había decidido borrar lo que teníamos, entonces yo iba a escribir el final. Pero lo haría a mi manera. Esperé hasta el sábado por la tarde para hablar con ella, no porque quisiera postergar el momento, sino porque necesitaba ver su cara cuando no tuviera una excusa preparada, sin la presión del trabajo o las prisas del día a día. Quería pillarla en casa, en su terreno, tranquila, pensando que yo seguía creyendo todo. Marta pasó toda la mañana limpiando, revisando la ropa, reorganizando los estantes del salón como si de verdad nada estuviera mal. Era irritante ver cómo actuaba con total normalidad. Yo seguí su ritmo, ayudé con algunas cosas, salí a comprar el pan, incluso le pregunté si quería que cocinara algo especial para cenar. Asintió, sin mucho interés, como si la conversación le entrara por un oído y saliera por el otro. Pero justo antes de cenar, cuando estaba cortando unas verduras en la cocina, me acerqué por detrás y le dije sin rodeos que ya sabía que estaba viendo a alguien más. No se giró de inmediato. Dejó el cuchillo en la tabla y se quedó inmóvil unos segundos. Después se dio la vuelta, apoyó las manos en la encimera y me miró como si no hubiera entendido lo que acababa de decir. ¿De qué estás hablando? No respondí al instante. Caminé despacio hacia la mesa y saqué de mi bolsillo la entrada del hotel. La coloqué justo frente a ella.
Esto estaba en la caja de tu cómoda. También estaban unas llaves que no son de esta casa y una pulsera de hombre. ¿Te suena? Marta no contestó. Tomó la entrada, la observó por un segundo y luego la dejó caer como si no tuviera importancia. Intentó mantener la calma, pero sus ojos se movían rápido, buscando una salida. No es lo que piensas, dijo por fin. Ah, ¿no? Entonces dime qué es. ¿Fuiste sola al hotel? No. Fui con alguien. Pero no pasó nada. Solo necesitaba hablar con alguien, necesitaba sentirme escuchada, eso es todo. ¿Escuchada en una habitación de hotel? No alquilamos habitación, respondió rápidamente. Solo fuimos al bar. Tomamos algo y hablamos. No pude evitar soltar una carcajada. No fue de humor, fue de agotamiento. Era como si me estuviera tomando por idiota a propósito. ¿Y la pulsera? ¿Y las llaves? ¿Y las veces que llegas tarde con excusas baratas? Las llaves no son mías. Y la pulsera me la dio como regalo. No tiene nada de raro. ¿Tienes idea de lo ridículo que suena eso? Marta apretó los labios y cruzó los brazos. Ya no intentaba disimular. Se estaba preparando para defenderse, no para explicar nada. Ya no se trataba de ocultar, sino de justificar lo que, claramente, ya no le daba vergüenza. Mira, no fue algo planeado. Todo empezó hace unos meses. Yo me sentía sola, tú estabas siempre en tus cosas, parecía que no te importaba lo que me pasaba. Empezó como una conversación, y sí, después pasó algo. ¿Cuántas veces? No lo sé, respondió casi de inmediato, sin mirarme a los ojos. No llevo la cuenta. Pero ya se terminó. ¿Y eso qué significa? ¿Qué debería aplaudirte porque decidiste dejar de acostarte con otro mientras yo te esperaba en casa? No es tan simple. No sabes cómo me sentía. Tú y yo llevábamos años sin hablar de verdad, sin tocarnos, sin compartir nada. Y en vez de hablarlo conmigo, ¿decidiste meterte en la cama de otro? No estoy diciendo que haya estado bien, solo que no fue fácil para mí tampoco. ¿Quién es? Pregunté, bajando la voz. No importa. Sí importa. Quiero saber quién es. Se hizo un silencio incómodo. Marta me miró con una mezcla de lástima y desafío. Sabía que tenía el control de la situación en ese momento, que su confesión, por más dura que fuera, ya no le generaba culpa. Se llama Julián. Lo conocí en una de las reuniones con clientes. Vive en el centro. No tiene pareja. Me escuchaba. Me hacía sentir viva. ¿Viva? ¿Eso te hace sentir viva? ¿Traicionar a tu familia, mentir cada día, fingir que todo está bien? No tienes idea de lo que es sentirse invisible en tu propia casa. Pues ahora lo sé. Marta giró la cara. No lloró. No pidió perdón. No intentó abrazarme. Se quedó callada. Yo tampoco dije nada. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. No había música, ni tráfico, ni voces de vecinos. Solo nosotros, de pie en medio de la cocina, entendiendo que todo había cambiado para siempre. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Lo que tenga que hacer. ¿Vas a divorciarte? No lo sé todavía. Pero no voy a fingir que esto no pasó. No te estoy pidiendo eso. Tampoco me estás pidiendo perdón. Marta se encogió de hombros. Porque no sé si lo siento. Me di la vuelta y salí de la cocina. Subí las escaleras despacio, sin mirar atrás. Al cerrar la puerta del dormitorio, sentí que algo se había terminado. Algo que no iba a volver. Ni con palabras, ni con promesas. No dormí esa noche.
Me quedé sentado en la silla junto a la ventana del dormitorio, viendo cómo amanecía lentamente. Marta no subió. Se quedó abajo, no sé si en el sofá o en la habitación de invitados, y por primera vez desde que la conozco, no me importó. Lo que sentía era una mezcla muy concreta de rabia y determinación. Ya no me interesaban sus razones, su arrepentimiento o la falta de él. Quería que pagara, no con gritos ni con violencia, sino con hechos que la dejaran en el mismo lugar en el que me había dejado a mí. Empecé por lo más simple, asegurarme de que podía moverme sin levantar sospechas. Durante el desayuno no dije casi nada, solo la observé. Ella me lanzó un par de miradas, pero no insistió en hablar. Supuso, con razón, que no estaba en el humor adecuado. Le dije que necesitaba un poco de aire y salí. Fui directamente al lugar donde trabaja Julián. No para buscarlo, sino para ver si estaba allí. Entré al edificio, caminé por los pasillos fingiendo buscar una sala de reuniones y lo vi sentado en una oficina de cristal, hablando con una mujer. Me bastó con verlo. Tenía esa actitud de tipos que se saben seguros, relajado, como si nada les pudiera salir mal. Me guardé la imagen en la cabeza y salí. Ya sabía cómo iba a empezar todo. Volví a casa y pasé horas buscando información. Encontré su cuenta en redes, fotos con amigos, fiestas, publicaciones públicas donde hablaba de proyectos laborales. Me bastó con leer sus interacciones para entender el tipo de persona que era. No iba a pelearme con él, no iba a dejarle marcas físicas, iba a tocarle donde más le doliera, su entorno profesional. Pasé la semana reuniendo pruebas. Tenía acceso al portátil de Marta y revisé su correo sin necesidad de contraseñas. Allí estaba todo. Correos con Julián, citas disfrazadas de reuniones, fotos que se habían enviado desde cuentas personales, planes para escapadas breves. Guardé todo en una carpeta, la pasé a un pendrive y luego redacté un correo anónimo muy directo que envié a la dirección del despacho donde ambos trabajaban. No firmé. Solo escribí: 2 empleados mantienen una relación íntima y usan recursos del trabajo para verse fuera del horario laboral. Adjunto pruebas. Sabía que eso iba a tener consecuencias. No estaba seguro de cuáles, pero no me importaba. Esa misma noche, al volver del trabajo, Marta estaba más callada de lo normal. Le pregunté si todo iba bien y me dijo que sí, que había sido un día complicado, pero que no tenía ganas de hablar. Me limité a asentir. Era extraño ver cómo intentaba mantener esa rutina, como si las cosas pudieran volver a su sitio si ambos hacíamos como que nada había ocurrido. Pero ya no era posible. Lo siguiente fue más delicado. Empecé a mover dinero. Teníamos una cuenta conjunta con ahorros considerables, y aunque nunca me había preocupado demasiado por dividirlo, ahora cada céntimo me importaba. Fui al banco, retiré parte del efectivo y abrí una cuenta nueva a mi nombre. Justifiqué los movimientos como una inversión personal. Nadie preguntó demasiado. Además, pedí una copia del extracto de movimientos del último año. Quería tener todo documentado. Si esto acababa en divorcio, yo iba a estar preparado. No terminé ahí. Llamé a su madre. No fue una conversación agradable. Nunca tuvimos una relación particularmente cercana, pero le conté todo. Sin insultos, sin dramatismo. Le dije que Marta me había estado engañando durante meses con un compañero de trabajo y que ya no me interesaba seguir compartiendo la vida con alguien así. Su madre no reaccionó como esperaba. Guardó silencio durante unos segundos y después me dijo que lo sentía, pero que esas cosas pasaban. Esa respuesta me dejó frío. Colgué sin despedirme. A las pocas horas, su hermana me escribió. Al parecer, Marta ya había empezado a contar su propia versión, una donde yo era distante, frío, ausente. Todo encajaba. Me estaba preparando el terreno para quedar como la víctima.
Esa misma noche, preparé una carpeta con los correos, las fotos y una carta escrita de mi puño y letra. No era una amenaza, no era un drama. Era una descripción clara de lo que había ocurrido. La dejé en la mesa del comedor antes de irme al trabajo, junto con una nota que decía, no te preocupes por cocinar esta noche. No recibí mensajes suyos durante el día, pero cuando volví, ella me esperaba con los brazos cruzados y la cara tensa. ¿Esto es una venganza?, preguntó. No. Esto es poner las cosas en orden. ¿Qué esperas lograr con esto? Nada que tú no te hayas buscado sola. No creí que fueras capaz de hacer algo así. Yo tampoco creí que fueras capaz de acostarte con otro en hoteles mientras yo planificaba un viaje de aniversario. No respondió. Me dio la espalda y subió las escaleras. Yo me serví una cena simple, comí en silencio y me acosté en el sofá. Ya no me importaba si ella lloraba, si pensaba que yo era cruel o si iba a contárselo a todo el mundo. Había hecho lo que tenía que hacer, sin insultarla, sin destruir nada, solo con hechos. Lo único que me mantenía en calma era saber que, a partir de ese momento, ya no tenía el control de la historia. Habían pasado 4 días desde que dejé aquella carpeta en la mesa. 4 días en los que apenas cruzamos palabras, donde cada uno vivía en la misma casa como si fuera un huésped temporal. Yo dormía en el sofá, no porque quisiera causar lástima, sino porque no podía compartir una cama con alguien que había hecho lo que ella hizo. Durante esos días, observé todo sin participar, Marta haciendo llamadas en voz baja, Marta enviando mensajes que ocultaba al girar la pantalla, Marta saliendo de casa con el mismo bolso y la misma expresión falsa de quien intenta aparentar normalidad. No me importaba ya lo que hiciera con su tiempo, pero necesitaba que habláramos, no por ella, ni siquiera por mí, sino porque era la única forma de cerrar todo como debía ser. No estaba dispuesto a dejar que la historia quedara flotando como si fuera una pelea más. Esto era el final de algo, y merecía una conversación de verdad. La cité en el comedor el sábado por la noche. Nada especial, solo un quiero hablar contigo a las 9 dicho sin tono, sin enfado, sin afecto. Cuando bajó, llevaba una sudadera vieja, el pelo recogido, y una expresión que no supe leer del todo. Se sentó frente a mí sin decir nada. Yo tenía en la mesa 2 tazas con café. Le ofrecí una, la rechazó. Me dio igual. No quiero alargar esto. Solo quiero entender algunas cosas. Está bien. ¿Qué esperabas que hiciera cuando me enterara? No lo sé. Pensé que te irías. O que me echarías. No esperaba que te quedaras en silencio y empezarás a mover cosas por detrás. Entonces sí sabías lo que estabas haciendo. Sí. No soy estúpida. No, no lo eres. Pero si fuiste cobarde. Marta bajó la vista. No por culpa, más bien como quien no tiene ganas de discutir sobre lo evidente. Tomó aire, pero no dijo nada. Lo que más me molesta no es que hayas estado con otro. Es que lo hiciste sin pensar en nada más. Ni en mí, ni en nuestra historia, ni en lo que podía pasar si te descubrían. Y no me vengas con que fue un error. No fue un desliz. Fueron meses. Múltiples encuentros. Una relación. Lo planeaste. Lo planeé, admitió. Pero no fue para hacerte daño. Eso no importa. El daño está hecho. ¿Y tú crees que con lo que hiciste estás por encima de mí? No, no estoy por encima de nadie. Pero a diferencia tuya, yo no mentí durante meses. No construí una mentira para mantener 2 vidas. No llegaba a casa y fingía que todo estaba bien mientras seguía hablando con alguien más en secreto. Tú tampoco eras perfecto. Habías dejado de interesarte por mí hace años. Eso no justifica nada. No intento justificarlo, solo explicarlo.
No necesito explicaciones. Ya está claro. Lo que quiero saber es si todavía piensas quedarte aquí. Marta tardó en responder. No lo sé. No tengo otro sitio ahora mismo. No puedo irme así como así. Tienes a tu familia. Tienes a tu querido Julián. Con Julián ya no hablo. ¿Desde cuándo? Desde que se enteró del correo anónimo. Lo echaron del despacho. Me dijo que no quería saber nada más de mí. Pensó que yo había filtrado todo. Entonces la jugada te salió redonda. ¿Te sientes mejor ahora? No. Solo tranquilo. Yo me siento como una mierda, por si te interesa. No me interesa. Pero tampoco voy a burlarme de eso. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a hablar con un abogado. Vamos a separar las cuentas, vender la casa o ver cómo la dividimos. Y luego cada uno por su lado. ¿No quieres intentar arreglarlo? No. No hay nada que arreglar. Aunque me suplicaras de rodillas, no podría mirarte igual. No te odio, pero ya no te reconozco. No quiero construir nada con alguien que es capaz de hacer lo que tú hiciste. Pensé que después de tantos años podrías perdonarme. No soy ese tipo de persona. No soy el que traga y sigue como si nada. Marta se levantó sin decir nada más. Caminó hasta la puerta del comedor, pero antes de salir se giró. ¿Alguna vez fui suficiente para ti? Sí. Hasta que decidiste dejar de serlo. Se fue sin responder. Escuché cómo subía las escaleras y cerraba la puerta de nuestra habitación. O de su habitación, porque yo ya no volvería a entrar ahí. Apagué la luz, recogí las tazas y las dejé en el fregadero. Era la última conversación que iba a tener con ella de verdad. No necesitaba más. No necesitaba dramatizar ni volver a repasar todo. El ciclo estaba cerrado. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación. Marta sigue viviendo en la casa, pero ya no compartimos nada que no sea un espacio físico. Come en horarios distintos, duerme en la habitación mientras yo sigo en el sofá y evita quedarse sola conmigo más de 5 minutos. No es tensión, no hay gritos ni peleas, solo ese tipo de distancia que se siente más que se ve. A veces parece que vivimos como dos personas que comparten piso por necesidad económica, con la diferencia de que en algún momento tuvimos una vida en común. Yo me levanto temprano, hago mis cosas, salgo a trabajar, regreso, cocino para mí solo, leo en silencio, y me voy a dormir. Ella hace lo mismo, como si todo ya estuviera decidido pero sin la firma en el papel. Al principio pensé que me costaría adaptarme, pero la verdad es que ha sido fácil. Me di cuenta de que lo difícil fue vivir tantos años fingiendo que las cosas iban bien cuando no lo estaban. Lo complicado fue aguantar silencios incómodos, miradas vacías, noches frías, charlas repetidas sobre lo mismo, y la sensación de estar solo mientras alguien más se sentaba a tu lado todos los días. Llamé a un abogado la semana pasada. Fuimos claros, sin peleas, sin dramas, cada uno se queda con lo suyo y se vende la casa. El dinero se reparte y listo. Marta aceptó sin discutir. Supongo que también necesita cerrar este capítulo. No sé si fue porque realmente se arrepintió o porque perdió a Julián y ya no le queda nada que proteger, pero no puso ni una sola traba. Dijo que le parecía justo, que quería terminar las cosas bien. Yo no necesito justicia, necesito paz. Lo legal me importa solo en cuanto me permita seguir adelante sin tener que verla más. Y así será. En cuanto firmemos todo, ella se mudará con una amiga mientras busca otro lugar. Yo buscaré un piso pequeño por mi cuenta, algo que no me obligue a pensar en habitaciones compartidas ni en armarios divididos por la mitad. En todo este tiempo no he sentido la necesidad de hablar con nadie más. Ni amigos, ni familiares, ni psicólogos. No por orgullo,
sino porque no tengo nada que explicar. Lo que pasó es claro, los hechos están ahí, y cualquier análisis emocional sobra. Ella tomó sus decisiones, yo tomé las mías, y eso es todo. Las noches ya no duelen. El silencio ya no pesa. De hecho, me he acostumbrado tanto a la tranquilidad que incluso la prefiero. No hay que negociar nada, no hay que justificar nada, no hay que cuidar el tono para no provocar una discusión. Lo único que hay es rutina, pero esta vez, una rutina que me pertenece solo a mí. A veces me despierto antes del amanecer y recuerdo cosas del pasado, no con nostalgia, sino con la distancia con la que uno mira una foto vieja. Recuerdo nuestras primeras vacaciones, las cenas de domingo, las tonterías que hacíamos cuando aún nos reíamos por cosas simples. No me rompen por dentro, no me hacen desear volver atrás, solo me recuerdan que en algún momento fuimos otra cosa, y que esa versión ya no existe. Lo más honesto que puedo decir es que no me arrepiento de haber estado con ella, pero tampoco me arrepiento de haber terminado. Las dos cosas fueron necesarias para entender quién soy y que ya no quiero repetir. Uno de estos días vi por casualidad una foto suya en el móvil, una que olvidé borrar. La vi por unos segundos y luego la eliminé sin pensarlo demasiado. Ese gesto fue más revelador que cualquier conversación que haya tenido en las últimas semanas. Significó que ya no necesito guardar recuerdos de alguien que eligió salirse de mi vida sin avisar. No hay odio. No hay amor. Solo cierre. Una etapa más que se terminó, como se terminan tantas cosas en la vida. Hoy, mientras escribo esto, estoy esperando al mensajero que traerá las copias del acuerdo de divorcio. Lo firmaremos esta misma semana. Supongo que cuando lo hagamos no habrá lágrimas, ni abrazos, ni reproches. Quizás solo un apretón de manos, como hacen las personas que ya no se deben nada. Ella saldrá por la puerta y yo me quedaré solo por unas semanas más, hasta que también me vaya. No hay más historia aquí. No hay vuelta atrás. Y está bien que sea así. Lo único que tengo claro después de todo esto es que no voy a volver a entregar mi vida entera a nadie más. No por miedo, sino porque ya entendí que nadie puede cuidarla mejor que yo mismo. No sé si volveré a enamorarme, ni me preocupa. Si llega, bien. Si no, también. Lo que me interesa ahora es poder levantarme cada mañana sin tener que fingir, sin tener que preguntarme en qué momento todo se torció. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que eso es exactamente lo que tengo. Este capítulo se cierra sin promesas ni expectativas. Solo con hechos. Y con eso me basta.